Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Bajo el disfraz de otra noche mundana, el sol se sumergió bajo el horizonte, envolviendo nuestro hogar en sombras que parecían susurrar secretos que deseaba permanecieran sin revelar. Mi nombre, David Thompson, una vez símbolo de un hombre confiado en el amor que compartía con su esposa, Elisa, ahora se sentía como un signo de interrogación al final de una oración sin terminar. El aire entre nosotros, una vez lleno de risas y susurros compartidos, ahora albergaba un silencio tan denso como la niebla. Fue en este silencio que decidí abordar el abismo que se había incrustado entre nosotros. Elisa, necesitamos hablar. ¿Has estado distante últimamente? ¿Está todo bien? Mi voz, más firme de lo que me sentía, buscaba perforar el velo que ella había dibujado a su alrededor. Ella hizo una pausa. Un destello de algo cruzó su rostro antes de que lo enmascarara con una sonrisa demasiado frágil para ser genuina. Oh, David, no es nada. Solo el estrés del trabajo, ya sabes cómo es, respondió, su voz una melodía tocada en la clave incorrecta. Pero yo sabía. La intuición que roe los bordes de tu conciencia había tomado un firme control, susurrando verdades que anhelaba ignorar. Las noches tardías de Elisa en la oficina, las llamadas telefónicas susurradas que ella pensaba que no escuchaba, y el aroma de una colonia que no era mía impregnada en su ropa. La noche decaía, y mientras Elisa se retiraba al santuario de nuestro dormitorio, ostensiblemente para trabajar en informes, yo permanecía atrapado en mis pensamientos. Fue entonces cuando el destino, bajo la apariencia de mi cuñado Isen, decidió añadir su giro a la historia. El teléfono sonó. Un sonido discordante contra el telón de fondo de nuestro hogar silencioso. La voz de Isen, cuando respondí, estaba teñida de urgencia y algo más oscuro. David, necesitamos hablar. Es sobre Elisa y Jenny. Mi corazón, ya pesado con la sospecha, se hundió aún más. Jenny, la esposa de Isen, y Elisa no eran solo hermanas sino confidentes, su vínculo inquebrantable, o eso había creído. ¿Qué pasa con ellas, Isen? ¿Qué está pasando? Mi voz era un susurro, temiendo la respuesta incluso mientras la buscaba. Es que, han estado. Dios, David, no sé cómo decir esto. Creo que Elisa tiene una aventura. Y Jenny. Jenny está involucrada de alguna manera. El mundo pareció inclinarse sobre su eje, el suelo inestable bajo mis pies. La traición, un espectro que había esperado fuera solo un figmento de mi imaginación, ahora era una herida de carne y sangre. ¿Cómo sabes esto, Isen? ¿Estás seguro? La desesperación teñía mi voz, un hombre aferrándose a pajitas, esperando encontrar falsedad en sus palabras. He visto mensajes, David. Y más. Yo, seguí a Jenny una noche. Se encontró con alguien que no soy yo. Y Elisa estaba allí. La confesión golpeó como un golpe físico, el aire me fue arrebatado de los pulmones. El silencio que siguió estaba cargado, preñado con el peso de palabras no dichas y confianza destrozada. Necesito enfrentarla, Isen. Tengo que saber la verdad. Mi voz era acero, la resolución endureciéndose alrededor de los fragmentos de mi corazón roto. David, ten cuidado. Aún no sabemos todo. Encontremos mañana, planeemos nuestros próximos pasos. Juntos. La línea murió, pero el eco de sus palabras perduró. La noche se extendió. Un lienzo pintado con los colores de mi tormento. La traición de Elisa, un espectro que ahora acechaba los pasillos de nuestro hogar, había rasgado el velo de mis ojos. Mientras la primera luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras que bailaban como espectros de duda, supe lo que tenía que hacer. El camino por delante estaba plagado de dolor e incertidumbre, pero lo recorrería. Porque en el corazón del engaño, la verdad espera ser liberada, y yo sería su liberador. La luz del amanecer hizo poco para disipar la oscuridad que se había asentado sobre mí. La mañana se sentía como el escenario preparado para una tragedia, conmigo como su protagonista involuntario. Me senté en la mesa de la cocina, los restos de las revelaciones de anoche como un compañero amargo para mi café matutino. Elisa, siempre madrugadora, se movía por la cocina con una gracia práctica, un contraste marcado con la agitación que se agitaba dentro de mí. Nuestra rutina matutina, una vez un baile de miradas compartidas y suaves toques,
Ahora se sentía como una pantomima de normalidad. David, ¿estás callado esta mañana? ¿Está todo bien? La voz de Elisa, teñida de preocupación, rompió mi ensueño. Levanté la vista, encontrándome con su mirada. Los ojos que una vez prometieron el para siempre ahora albergaban secretos que yo estaba desesperado por descubrir. Necesitamos hablar, Elisa. Sobre nosotros. Sobre lo que ha estado pasando. El aire entre nosotros se cargó, preludio de la tormenta que sabía que se avecinaba. Ella hizo una pausa, una delicada fruncida de ceño marcando su frente. ¿Qué quieres decir? David, me estás asustando. El peso de las revelaciones de Isen se presionó sobre mí, una carga que ya no podía soportar solo. Es sobre el affair, Elisa. Tu affair. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, una guillotina lista para cortar los últimos hilos de nuestro matrimonio. Su reacción fue inmediata, una mezcla de shock y negación pintada en sus rasgos. Affair. David, no sé de qué estás hablando. ¿Quién ha estado llenando tu cabeza con estas mentiras? La farsa, un baile alrededor de la verdad, alimentó mi determinación. No son mentiras, Elisa. Isen me lo contó todo. Sobre ti, sobre Jenny. Sé de las noches tardías, las reuniones secretas. Sé del perfume. Sus defensas se derrumbaron, la fachada se desmoronó bajo el peso de la verdad. David, por favor, tienes que creerme. No es lo que piensas. Es complicado. Complicado. La palabra resonó, un recordatorio burlón de la simplicidad que una vez apreciamos. ¿Complicado? ¿Cómo, Elisa? ¿Cómo puede ser el engaño algo más que simple? La conversación escaló, un torrente de acusaciones y negaciones que golpearon los restos de nuestra confianza. ¿No entiendes, David? Sí, he estado viendo a alguien, pero no es un affair. Fue un error, un terrible error. ¿Error? ¿Es eso lo que lo llamas? ¿Cómo puedes justificar esto, Elisa? ¿Cómo puedes estar ahí parada y decirme que solo fue un error? Nuestra cocina, una vez un santuario de amor y calidez, se había convertido en un campo de batalla. El aire estaba espeso con el aroma de la traición, cada palabra un disparo en una guerra que no tenía ganadores. Fue entonces cuando Isen llegó, su presencia un recordatorio del dolor compartido que nos unía. David, necesitamos hablar. En privado. La mirada de Elisa se desplazó entre nosotros, una súplica silenciosa por comprensión en sus ojos. Pero el tiempo para el silencio había pasado. Con el corazón pesado, seguía Isen a la sala de estar, dejando a Elisa en medio de las ruinas de nuestra vida juntos. Isen, ¿qué está pasando? ¿Qué has descubierto? Mi voz era un susurro, la fuerza drenada por la confrontación matutina. El rostro de Isen era una máscara de tristeza, la carga de su conocimiento un peso visible en sus hombros. Es peor de lo que pensábamos, David. He visto los mensajes, las fotos. No es solo un affair. Es una red de mentiras y engaños. Y no solo son Elisa y Jenny. Hay otros involucrados. La revelación fue un golpe al estómago, las implicaciones de gran alcance y devastadoras. ¿Otros? ¿Qué quieres decir? Me pasó una carpeta, el contenido un testimonio contundente de la verdad que habíamos sido demasiado ciegos para ver. Fotos, mensajes, pruebas de una traición que iba más allá de lo que había imaginado. Mientras revisábamos la evidencia, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las noches tardías, los secretos susurrados, las ausencias inexplicables. Todo estaba allí, expuesto a la dura luz de la verdad. La discusión que siguió fue un borrón, una cacofonía de ira, incredulidad e ilusiones destrozadas. Se hicieron planes, se idearon estrategias. El camino por delante estaba plagado de dolor y batallas legales, pero el rumbo estaba claro. Los enfrentaríamos, exigiríamos respuestas a las preguntas que ardían en nuestros corazones. Era una declaración de guerra, un voto para desenterrar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Mientras Isen y yo nos preparábamos para enfrentar la tormenta juntos, no pude evitar preguntarme cómo había llegado a esto. Cómo el amor que había atesorado, la vida que había construido, se había convertido en un castillo de naipes, listo para colapsar ante la más mínima brisa. El día se extendía ante nosotros, un guantelete que estábamos decididos a correr. Juntos, enfrentaríamos las verdades indeseadas, armados con la evidencia de la traición. Las líneas de batalla estaban trazadas,
Y yo, David Thompson, ya no sería un jugador pasivo en el drama de mi propia vida. La tormenta estaba sobre nosotros, y estaba listo para enfrentarla de frente. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando me encontré caminando de un lado a otro en mi sala de estar, el peso de la confrontación venidera presionando pesadamente sobre mis hombros. La evidencia que Eisen y yo habíamos recopilado yacía esparcida sobre la mesa de café, cada fotografía, cada mensaje, un testimonio de la traición que se había filtrado en los mismísimos cimientos de mi vida con Elisa. Eisen llegó, su rostro grabado con líneas de preocupación que reflejaban las mías. David, ¿estás listo para esto?, preguntó, su voz firme pero sus ojos traicionando la tormenta de emociones que rugían dentro de él. Tan listo como siempre estaré, respondí, la resolución en mi voz desmintiendo la agitación que sentía. Habíamos acordado confrontar a Elisa y Jenny juntos, exigir respuestas y, quizás ingenuamente, buscar algún tipo de comprensión. El sonido de un auto entrando en el camino de entrada señaló la llegada de nuestras esposas. El momento del juicio estaba sobre nosotros. Eisen y yo intercambiamos una mirada, un pacto silencioso entre hermanos de armas, antes de armarnos de valor y abrir la puerta. Elisa y Jenny entraron en la sala de estar, sus expresiones una mezcla de confusión y aprensión. David, Eisen, ¿qué pasa? ¿Por qué nos pidieron venir aquí tan temprano? La voz de Elisa temblaba ligeramente, una grieta en su acostumbrada compostura. Sin una palabra, Eisen y yo comenzamos a desplegar la evidencia que habíamos recopilado. Fotos deslizadas a través de la mesa, mensajes leídos en voz alta, cada pieza un golpe a la fachada que Elisa y Jenny habían mantenido. ¿Es esto cierto?, finalmente pregunté, mi voz una mezcla de ira y dolor. ¿Realmente estaban dispuestas a tirar todo por la borda por, qué? ¿Un capricho? ¿Una aventura? El rostro de Elisa se desmoronó, los muros que había construido alrededor de sus secretos colapsando bajo el peso de la verdad innegable. David, yo. Comenzó, su voz apenas un susurro, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Jenny fue la primera en romper, sus lágrimas cayendo libremente mientras enterraba su rostro en sus manos. Fue un error, un terrible error, sollozó, su confesión rompiendo una presa, liberando un torrente de culpa y remordimiento reprimidos. La habitación estaba espesa con tensión, cada confesión, cada súplica de perdón, un golpe al corazón. Las mujeres que habíamos amado, en quienes habíamos confiado y con quienes habíamos construido nuestras vidas, se presentaban ante nosotros como extrañas, sus infidelidades expuestas. Eisen, nunca quise lastimarte. Simplemente, se salió de control, logró decir Jenny a través de sus lágrimas, sus palabras haciendo poco para calmar la tormenta de emociones que rugían dentro de Eisen. ¿Y tú, Elisa? ¿Qué tienes que decir por ti misma?, pregunté, mi voz firme a pesar del caos que amenazaba con abrumarme. Elisa encontró mi mirada, sus ojos buscando en los míos un rastro del amor que alguna vez nos había unido. David, lo siento tanto. Estaba perdida, confundida. Pensé que estaba buscando algo que faltaba, pero estaba equivocada. Me doy cuenta ahora, pero es demasiado tarde. Las admisiones, las disculpas, giraban alrededor nuestro, un torbellino de traición y arrepentimiento. Pero en medio del caos de nuestras vidas destrozadas, una resolución comenzó a tomar forma dentro de mí. La mascarada había caído, las verdades expuestas, y el camino hacia adelante, aunque lleno de dolor, estaba claro. A medida que la mañana daba paso a la tarde, la confrontación llegó a su fin, dejando atrás un silencio ensordecedor en su finalidad. Elisa y Jenny, una vez pilares de nuestra existencia compartida, ahora se erguían como monumentos a la locura de deseos mal colocados y la fragilidad de la confianza. Eisen y yo observamos en silencio mientras se iban, la distancia entre nosotros y nuestras esposas creciendo con cada paso que daban. La puerta se cerró con un suave clic, un signo de puntuación al final de un capítulo que nunca habíamos deseado escribir. En el rescaldo, la sala de estar se sentía como un campo de batalla, el aire pesado con los ecos de la guerra que habíamos librado por la verdad. Pero incluso mientras el polvo se asentaba, sabía que esto no era el fin. El camino hacia la sanación, hacia la reconstrucción, se extendía por delante, largo e incierto. Sin embargo, en medio de las ruinas de mi corazón roto, echó raíces una determinación. No permitiría que esta traición me definiera. La mascarada había caído, sí, pero de sus cenizas,
resurgiría. El camino por delante sería mío solo, un camino forjado a partir de las lecciones del pasado y la esperanza de un futuro aún no escrito. En el tranquilo rescaldo de la tormenta, la casa que Elisa y yo habíamos construido juntos se erigía como un testigo silencioso del tumulto que se había desplegado dentro de sus muros. Los ecos de nuestra confrontación persistían, rondando los espacios donde una vez residieron la risa y el amor. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, los recuerdos, como espectros, surgían de las sombras, cada uno un recordatorio punzante de lo que se había perdido. Me encontré de pie frente a la repisa, donde las fotos de tiempos más felices se burlaban de mí con sus sonrisas congeladas. Mis dedos trazaban el marco de una foto tomada en una playa en Cancún, el sol poniéndose detrás de nosotros mientras nos abrazábamos, ajenos al mundo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Elisa, susurré al fantasma de su imagen, pero el silencio que respondió hablaba volúmenes. El timbre del teléfono rompió la quietud, una intrusión brusca en mi ensimismamiento. Era Isen, su voz tensa pero decidida. David, necesitamos vernos. He encontrado algo sobre el pasado. Intrigado, acepté, y pronto me encontré sentado frente a Isen bajo la luz tenue de un bar del centro, el tipo de lugar donde se comercian secretos como moneda de cambio. Deslizó una carpeta a través de la mesa, su mirada cargada de significado. David, se trata de nuestras familias, sobre el pasado de Elisa y Jenny. Y el nuestro. Sus palabras eran una llave girando en una cerradura que no sabía que existía. Al abrir la carpeta, documentos y fotos se derramaron, cada uno una pieza de un rompecabezas que no había comprendido estaba incompleto. Había cartas antiguas, desvanecidas por el tiempo, y fotografías de personas que reconocí pero no pude ubicar, amigos y familiares entrelazados en una historia más compleja de lo que jamás había imaginado. Isen, ¿qué es esto? Mi voz apenas superaba un susurro, el peso del descubrimiento presionando sobre mí. Es nuestra historia, David. Nuestros padres, sus relaciones, había secretos, aventuras que se remontan décadas. Es como un ciclo, repitiéndose una y otra vez. Las palabras de Isen eran un espejo reflejando un legado de traición que se extendía a través de las generaciones. Las revelaciones se desataron, cada una un golpe a la base de lo que había creído verdadero. Nuestros padres, mejores amigos convertidos en rivales por el afecto de una mujer, nuestras madres, atrapadas en una red de mentiras y engaños que reflejaban la nuestra. El pasado no era solo un telón de fondo para nuestras vidas sino un plano para el presente. Mientras Isen y yo profundizábamos en los archivos de la historia de nuestras familias, las piezas comenzaron a encajar, formando una imagen tan trágica como esclarecedora. Las aventuras, los matrimonios rotos, las batallas silenciosas libradas en las sombras, todos eran ecos de un pasado que nos había moldeado más de lo que habíamos sabido. El bar a nuestro alrededor se desvaneció en el fondo mientras juntábamos la narrativa de nuestro linaje, una saga marcada por el amor y la pérdida, la fidelidad y la traición. Era como si estuviéramos descubriendo un mapa que no conducía a un tesoro sino a una mejor comprensión del terreno de nuestros propios corazones. David, ¿crees que estábamos condenados desde el principio? ¿Que este ciclo siempre iba a alcanzarnos? La pregunta de Isen colgaba en el aire, un espectro que ninguno de los dos podía descartar. Reflexioné sobre sus palabras, la gravedad de nuestro descubrimiento asentándose alrededor de mí como un manto. Quizás, admití, el sabor de la palabra amargo en mi lengua. Pero sabiendo esto, comprendiendo de dónde venimos, quizás podamos romper el ciclo. Quizás podamos ser nosotros quienes cambien la narrativa. La conversación se extendió hacia la noche, el pasado desplegándose ante nosotros como un mapa de ruta. Con cada historia, cada secreto desenterrado, el peso de los legados de nuestras familias se imponía sobre nosotros, una carga que ahora estábamos obligados a llevar. Pero dentro de esa carga yacía una semilla de esperanza, una oportunidad de forjar un nuevo camino libre de las sombras del pasado. Al salir del bar, adentrándonos en el abrazo fresco de la noche, sentí que se arraigaba en mí una resolución. Los ecos del pasado siempre serían parte de nosotros, susurros de lo que había sido que daban forma a nuestro presente. Pero no dictarían nuestro futuro. Armados con el conocimiento de dónde veníamos, Isen y yo podríamos trazar un curso hacia un futuro no cargado por los pecados de nuestros padres. La noche se extendía ante nosotros, vasta e inexplorada, pero por primera vez desde que la mascarada cayó, sentí un atisbo de esperanza.
En los ecos del pasado, había encontrado no solo las semillas de la traición sino la posibilidad de redención. Y con eso, di un paso hacia la oscuridad, decidido a dejar atrás las sombras. La primera luz del alba aún no había atravesado la oscuridad del cielo nocturno cuando me encontré en las desoladas orillas del lago donde Elisa y yo una vez compartimos promesas bajo un manto de estrellas. El frío mordaz del aire matutino contrastaba agudamente con el calor de aquellos recuerdos, ahora manchados por las revelaciones de traición y los pecados ancestrales desenterrados junto a Isen. Sin embargo, en medio de las ruinas de lo que fue, había echado raíces una resolución, una determinación de buscar la redención, no solo para mí, sino para el linaje que sin saberlo había preparado el escenario para nuestra tragedia. Mientras estaba allí, solo, el silencio se rompió por el sonido inesperado de pasos acercándose desde atrás. Me giré para encontrar a Isen, cuya presencia era un testimonio silencioso del lazo que se había forjado a través de nuestro calvario compartido. Tampoco podías dormir, ¿eh? La voz de Isen era ruda con el peso de nuestros recientes descubrimientos. No. Parece que el sueño es un lujo otorgado a aquellos no agobiados por los fantasmas del pasado, respondí, mi mirada volviendo a las oscuras aguas que parecían reflejar la agitación interior. Isen se paró a mi lado, sus ojos también fijos en el horizonte. David, ¿crees que hay una salida de este ciclo? ¿Realmente podemos liberarnos de las sombras que han perseguido a nuestras familias por generaciones? Reflexioné sobre su pregunta, la vasta extensión del lago ante nosotros una metáfora del viaje de redención que contemplábamos, un viaje lleno de incertidumbre pero también repleto del potencial para la renovación. Creo que podemos, Isen. Pero no será fácil. La redención es un camino pavimentado con las duras piedras de la verdad, el perdón y el cambio. Hemos dado el primer paso al confrontar el pasado. Ahora, necesitamos forjar un nuevo camino, uno que se aleje de los errores de nuestros antepasados. Isen asintió, una determinación sombría asentándose sobre sus rasgos. Estoy de acuerdo. Empieza con nosotros, aquí y ahora. Necesitamos ser el cambio que deseamos ver en nuestro linaje. Pero, ¿por dónde comenzamos? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, un desafío al voto que habíamos hecho de no dejar que el pasado dictara nuestros futuros. Tomé una profunda respiración, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre mis hombros. Comienza con la responsabilidad. Necesitamos asumir nuestra parte en la perpetuación de este ciclo. Lo confrontamos, aprendemos de él y luego, hacemos enmiendas donde podemos. Lo más importante, construimos un futuro que honre las lecciones aprendidas del dolor del pasado. Los ojos de Isen se encontraron con los míos, un fuego prendiéndose dentro de ellos, un fuego avivado por la perspectiva de la redención. ¿Y qué hay de Elisa y Jenny? ¿Dónde encajan en este nuevo futuro que estamos visualizando? La pregunta era un fragmento de hielo perforando el calor de mi resolución. Elisa, la mujer que había amado más allá de la razón, se había convertido en el símbolo de mi mayor dolor. Sin embargo, dentro del crisol de la traición, había vislumbrado la fragilidad del corazón humano, sus acciones, aunque imperdonables, eran un reflejo del complejo tapiz de deseos, miedos y necesidades insatisfechas que nos definen a todos. Ellas son parte de este viaje, Isen. No como las parejas que pensábamos que conocíamos, sino como individuos luchando con sus propios demonios y buscando su propia redención. Podemos ofrecer perdón, pero no podemos caminar su camino por ellas. Nuestro enfoque debe estar en sanarnos a nosotros mismos y romper el ciclo para las generaciones que siguen. A medida que los primeros rayos del alba comenzaron a iluminar el cielo, lanzando un resplandor dorado sobre las oscuras aguas, Isen y yo nos quedamos de pie en silencio, de acuerdo. El camino hacia la redención sería largo y lleno de desafíos, pero era un viaje que valía la pena tomar. En ese momento, mientras el día rompía sobre el horizonte, sentí los primeros atisbos de esperanza, una esperanza de que el dolor del pasado pudiera transformarse en la fundación para un nuevo comienzo. Con cada paso adelante, tallaríamos un nuevo legado, uno no definido por la traición y el dolor, sino por la resiliencia, el perdón y el coraje para forjar un camino diferente. El lago, una vez espejo de oscuridad, ahora reflejaba la luz de un nuevo amanecer. Y con ello, la promesa de que la redención, aunque sea un camino menos transitado, estaba a nuestro alcance. El mundo estaba bañado por la suave luz del alba, un nuevo día rompiendo el horizonte como una promesa.
El aire tenía una frescura que hablaba de comienzos y la misma tierra parecía despertar de su letargo, lista para enfrentarse al sol. Me encontraba al borde del precipicio, el acantilado metafórico desde el cual saltaría hacia las profundidades desconocidas de un futuro sin cartografiar, forjado desde las llamas de la redención y las cenizas de un pasado largamente lamentado. Mientras contemplaba el paisaje, la belleza del amanecer, un contraste marcado con el viaje tumultuoso que me había llevado hasta aquí, sentí una presencia a mi lado. Al girarme, vi a Isen, su rostro grabado con la misma resolución que reflejaba la mía. Hoy es el día, ¿no es así? La voz de Isen era firme, pero bajo la superficie, podía sentir la corriente de anticipación y ansiedad que reflejaba la mía. Lo es. El primer día del resto de nuestras vidas, respondí, mi voz impregnada con una mezcla de esperanza y determinación. Hemos pasado por el crisol, Isen. Hemos enfrentado a los demonios de nuestro pasado y ahora estamos al umbral de un nuevo comienzo. Isen asintió, una sonrisa irónica tocando sus labios. Nunca pensé que vería el día en que nos estaríamos citando clichés el uno al otro como si fueran el Evangelio. Pero aquí estamos, listos para convertir esos clichés en nuestra realidad. La luz del sol naciente proyectaba largas sombras detrás de nosotros, una representación simbólica de la oscuridad que dejábamos atrás. Ante nosotros yacía el camino que habíamos elegido, un camino menos transitado pero que prometía un viaje hacia la sanación y renovación. He estado pensando, comencé, mi mirada volviendo al horizonte, sobre el legado que queremos dejar atrás. Se nos ha dado la oportunidad de romper el ciclo, de construir algo nuevo a partir de los escombros de nuestro pasado. Es una responsabilidad que no tomo a la ligera. La expresión de Isen se volvió solemne, el peso de nuestro propósito compartido una cosa tangible entre nosotros. Yo tampoco, David. Hemos visto de primera mano el dolor y la destrucción que vienen de esconderse de la verdad, de permitir que el miedo y el deseo dicten nuestras elecciones. Depende de nosotros elegir un camino diferente, vivir nuestras vidas con integridad y honestidad. La conversación fluía entre nosotros, un río de pensamientos y planes para el futuro. Hablamos de perdón, no solo para Elisa y Jenny, sino para nosotros mismos y las generaciones que nos precedieron. Hablamos de responsabilidad, de la importancia de enfrentar nuestros errores de frente y aprender de ellos. Y discutimos el futuro, no como un concepto distante y abstracto, sino como una entidad viva y respirando que estábamos en proceso de dar forma con cada elección que hacíamos. A medida que el sol subía más alto en el cielo, sus rayos desterraban las últimas sombras, sentí que una sensación de paz se asentaba sobre mí. El camino por delante no sería fácil, habría obstáculos y contratiempos, momentos de duda y miedo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí listo para enfrentar esos desafíos de frente. Estoy listo, dije, girándome hacia Isen, mi mano extendida en un gesto de solidaridad. Listo para enfrentar lo que venga, para construir un futuro que honre las lecciones que hemos aprendido y el dolor que hemos soportado. Isen tomó mi mano, su agarre firme e inquebrantable. Juntos, David. Lo enfrentaremos juntos. Y algún día, cuando miremos atrás a este momento, lo veremos no como el final, sino como el verdadero comienzo. Con eso, nos alejamos del precipicio, avanzando hacia la luz del nuevo amanecer. El camino ante nosotros estaba sin marcar, el destino desconocido. Pero lo recorrimos juntos, lado a lado, unidos en nuestro propósito y fortalecidos por los lazos de hermandad que se habían forjado en los tiempos más oscuros. El nuevo amanecer no era solo un símbolo del día que había comenzado, era una metáfora para nuestras vidas, un recordatorio de que incluso en el rescaldo de las mayores tormentas, el sol volvería a salir, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, un nuevo comienzo y una nueva esperanza.